La historia de Anónimo. Anónimo no nació, se forjó. No fue una persona, sino una idea que creció en el corazón de un programador solitario y frustrado llamado Marcus. Marcus era un genio de la seguridad informática. Trabajaba para una de las mayores empresas de tecnología del mundo, pero su trabajo se sentía vacío. Veía cómo las corporaciones explotaban los datos de sus usuarios, cómo los gobiernos espiaban a sus ciudadanos y cómo la privacidad se convertía en una reliquia del pasado. Intentó denunciarlo internamente, pero sus superiores lo silenciaron diciéndole que era el costo de la seguridad en el mundo moderno. Una noche después de ver en las noticias cómo un denunciante anónimo era desenmascarado y arruinado por relevar una conspiración corporativa, Marcus sintió una rabia fría. Se dio cuenta de que no bastaba con ser anónimo. La anonimidad en sí misma tenía que ser un arma. Tenía que ser un escudo para lo que decía la verdad. Así, en el sótano de su casa, bajo la luz de un monitor, comenzó a construir una red. No una red como la que ya existía, sino un laberinto digital, un lugar donde su identidad se desintegraba y la información fluía sin salir rastro. Cada vez que seguía se conectaba su señal, rebotaba a través de docenas de servidores en todo el mundo, encriptándose y desencriptándose una y otra vez. Se borraron los metadatos, se distorsionó la ubicación. El rastro de la persona era tan complejo que era imposible de seguir al principio. Llamó a su creación el velo, pero no era el nombre correcto. Buscaba algo que fuera más que un concepto, que una cosa. Mientras trabajaba, su perro, un pastor alemán llamado Max, se tumbó a su lado y por un momento Marcus pensó en cómo Max no tenía idea de quién era, simplemente existía. Ánimo, dijo a sí mismo, no es una entidad, es la ausencia de ella. El nombre encajaba perfectamente. Al principio, Anónimo era solo un puñado de personas, hackers, idealistas, periodistas, valientes y activistas de la privacidad que compartían la visión de Marcus. Usaban la red para filtrar información, exponer abusos de poder y coordinar protestas. Pero en el tiempo, la noticia se corrió, la red se abrió al público y cada vez más gente se unió usando la misma máscara, la misma voz, la misma idea, proteger la verdad. Anónimo, la idea se había convertido en un colectivo y Marcus, el hombre que lo crió, se convirtió en una leyenda. Nadie sabía quién era, ni siquiera el resto de los miembros. Marcus se aseguró que Anónimo pudiera sobrevivir incluso sin él. Dejó el proyecto en manos de la red misma, un ente descentralizado donde ninguna persona tenía control, y en ese momento el creador desapareció, disolviéndose en su propia creación. Era como una sombra y te respiraba en tus espaldas. Anónimo ya no era el proyecto de un hombre solitario, era el espíritu colectivo. Se convirtió en la voz sin rostro de los que no tienen poder. Se convirtió en el fantasma, en la máquina que acechaba a los corruptos, y aunque nunca sabremos quiénes son o dónde están, sabemos que están ahí. Y así nació Anónimo, como una persona, sino como una idea, una que vive cada vez
que alguien decide que la verdad es más importante que su propia identidad. Aquí la historia de Anonymous. Para mis creadores de contenidos, los demás Anonymous, espero que hagan más contenido sobre este tema y un saludo a todos mis seguidores. Éxitos a todos.